Agradecemos mucho su acompañamiento por presenciar el webinar de hoy. Sobre todo, les agradecemos la comprensión por el cambio de día. Posteriormente regresaremos los días miércoles de cada semana con un nuevo invitado. En el Instituto Nacional de Salud, como dirección del Ministerio de Salud del país y como ente rector de la investigación, estamos convencidos y comprometidos que debemos aportar esfuerzos que nos lleven a establecer cambios objetivos en el acervo de los profesionales de salud. Propiciamos espacios para estudiar más, para capacitarnos, para investigar, para actualizar conocimientos y todo esto para que nos permita mejorar los servicios de salud que brindamos a la población. En este ideal traemos para ustedes invitados nacionales e internacionales que son muy especiales para nosotros, porque tienen conocimientos y experiencias que compartir basadas en evidencia científica. Este día tenemos el honor de presentarles al doctor Guillermo Horacio Docena, quien amablemente aceptó nuestra invitación para impartir la conferencia magistral de hoy desde su país, Argentina, y nos hablará del impacto de la vacunación en el control y evolución de la pandemia de COVID-19. Es un tema de gran valor para los profesionales de la salud, para los liderazgos y para los epidemiólogos, realmente para todos los niveles de atención. Queremos conocer las apreciaciones de otros expertos en estos temas para enriquecer lo que ya tenemos como sistema de salud. El doctor Docena es bioquímico y posteriormente doctor en bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es profesor titular de dedicación exclusiva de inmunología en la Universidad Nacional de La Plata. Es también investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET. Es vicerrector del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos CONICET-UNLP. Es presidente de la plataforma de alergenos alimentarios, secretario permanente de la Asociación Latinoamericana de Inmunología, ALAI, director del Comité de Inmunología Clínica de la Asociación Argentina de Alergias e Inmunología Clínica desde el 2019 y es coordinador del grupo COVID Exactas, en un grupo multidisciplinario que lleva adelante un proyecto institucional en COVID-19 en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Plata. Es también director del proyecto Argenvac, una vacuna argentina para COVID-19 desde febrero del 2021 y se desempeña como asesor en COVID-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Argentina, desde mayo del 2022. Agradecemos a todos su atención. Les recordamos que deben bloquear sus salidas de video y micrófono durante la conferencia y sus preguntas y comentarios hacerlas en el chat para que posteriormente podamos gestionarlas para que pueda compartirnos sus opiniones el doctor Docena. Doctor Docena, sea usted bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Puede comenzar su conferencia. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer y un honor estar aquí compartiendo esta charla con ustedes. Quisiera agradecerle por su introducción en primera instancia y también al Instituto Nacional de Salud por la invitación a ser parte de esta actividad, en particular a la doctora Sandoval. Yo voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación. Y un poco, bueno, comentarles que mi idea es, si bien hoy en día hay mucha información de COVID y de vacunas, y ya mucha gente común, digamos, maneja muchos conceptos, hay mucho para mostrar, pero he elegido una serie de puntos que me parece que son muy importantes a esta altura de la pandemia y que tienen que ver con el título, ¿no? Cómo ha impactado la vacunación en la situación epidemiológica actual y cuál espera que sea la evolución de la pandemia. Y les voy a mostrar algunos resultados que hemos obtenido y estamos obteniendo en Argentina a partir del estudio de la población que recibe distintos tipos de vacunas, una variedad importante de vacunas como tienen ustedes en El Salvador, y que un poco va a reflejar justamente este impacto que ha tenido en nuestra población. Entonces, en primera instancia,
como recién mencionaron en la introducción, es importante que en marzo del 2020 se forma en la Facultad de Ciencias Exactas, que es donde está nuestro instituto y donde yo desempeño mis tareas de investigación, un grupo multidisciplinario que se denomina Grupo COVID Exactas. Soy el director del grupo y digamos, ha sido un grupo muy enriquecedor porque está conformado por profesionales, investigadores, becarios, alumnos y de distintas áreas, por lo cual hemos aprendido mucho, no solo desde lo que tiene que ver con las vacunas, sino también en lo que es diagnóstico y también en cuestiones sanitarias y cuestiones, digamos, más médicas. Ninguno de nosotros es médico, pero ha sido importante porque esto permitió a la Facultad de Ciencias Exactas, a través de la Universidad Nacional de La Plata, comenzar una intensa colaboración con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de Nación, que es lo que nos ha permitido intervenir y tener acceso a mucha información para obtener resultados a través de este proyecto, que ha servido como base para tomar decisiones sanitarias, sobre todo en la estrategia de vacunación el año pasado. Eso es un poco lo que les voy a mostrar. Entonces, yendo directamente a la presentación, fíjense, hay mucha información que aparece en distintos medios periodísticos, que yo creo que es bastante importante. Sin ser información científica, es importante porque muestran resultados de manera muy gráfica, como lo saben hacer en los medios. Y esto es algo que hemos visto, yo no diría desde los inicios de esta pandemia, sino que fue muy marcado en la pandemia de 2019 de influenza, que era la distribución de las vacunas en el mundo. Entonces aquí, en este mapa digamos, de los distintos componentes, con distintos colores, como estamos habituados, podemos ver cuáles son los continentes o los países que han recibido mayor cantidad de vacunas. Y esto mismo se observó prácticamente, como les decía, en la pandemia de influenza, donde hubo países que un año y medio después de que se había iniciado y controlado la pandemia, todavía no habían recibido vacunas. Y actualmente, con la explosión que se ha producido en la producción, en el desarrollo, y también, por qué no decirlo, en la distribución de vacunas en tiempo récord en el mundo, casi un año y medio después que se inicia la vacunación, parece increíble que veamos un continente como África que tiene esa densidad de vacunas por población. Hay poblaciones que no han recibido una sola dosis de vacuna y en total en África menos del 10% de la población ha sido vacunada, lo cual hoy en día, sabiendo cuál es la importancia de las vacunas, es un aspecto que no debería haber ocurrido y no debería ocurrir. Aquí tienen a la derecha la foto de la primera persona, el famoso William Shakespeare en Inglaterra, en el hospital de Coventry, que recibe la primera vacuna para COVID, vacuna de Pfizer. Lamentablemente esta persona falleció en mayo 2021, o sea, pocos meses de haber sido vacunado en diciembre 2020, pero bueno, marca el hito de la primera persona que recibe una vacuna que se desarrolló en un tiempo récord. Un poco vamos a hablar de esto, pero al día de hoy, fíjense que se han distribuido y aplicado en el mundo más de 11.400 millones de vacunas para una población mundial de 7.000 millones de vacunas. Significa que al menos deberían haber recibido una dosis todos los habitantes del planeta, y sabemos que eso no ha sido así, porque un poquito más del 50% de la población mundial ha sido vacunada. Lo cual también es un dato que debería llamar mucho la atención por la gravedad en esa distribución desigual de vacunas. En Argentina, fíjense, tenemos un porcentaje de población bastante elevado, más de un 90% que ha recibido al menos una dosis, más de un 80% que ha recibido las dos dosis, y casi la mitad de la población con una tercera dosis, y ya se ha empezado a administrar una cuarta dosis. Esto de la tercera dosis en este momento, con la variante Omicron, también es un resultado, o digamos un número que preocupa, debería ser mucho mayor. Pero bueno, les voy a mostrar que como estamos ahora realmente con estos números o con estos porcentajes de vacunación, ha tenido un impacto muy importante en la población y en la respuesta a la exposición al virus.
Esta ha sido la forma en que se ha vacunado en nuestro país. Fíjense, se comienza a vacunar en el mundo en diciembre 2020, en Argentina se empieza los primeros días de enero 2021, y fue muy lento el aporte, la llegada de vacunas a nuestro país, hasta yo diría mediados de mayo o junio, donde se empieza a vacunar con mayor intensidad, y en esta primera etapa de la vacunación se priorizó la administración de vacunas. En ese momento solo teníamos la Sputnik, personal de salud y adultos mayores, es decir, mayores de 65 años. Vamos a ver el impacto que esto tuvo en la población justamente de este tipo. Y a partir de mayo se empieza a acelerar la vacunación en la población general y se empieza a tener en cuenta la segunda dosis de vacunación, sobre todo en adultos mayores. Es decir, que uno puede trazar un antes y un después, como vamos a ver ahora, a partir de que se comienza a acelerar la vacunación en nuestro país. Y este es un gráfico para mí me resulta muy interesante y muy impresionante. Lo que está mostrando es el número de fallecidos en nuestro país, o sea, cada puntito es una persona fallecida, y que están, digamos, mostrados en función de la edad y del momento en que fallecen. Entonces aquí podemos ver claramente las distintas olas de COVID, donde tenemos la primera ola, que fue, por supuesto, en 2020, todavía no teníamos vacuna. Aquí se empiezan a implementar las medidas de protección, y eso lo que generó es un primer control o limitación de los contagios, pero generó un número muy grande de contagios y de fallecidos. Luego, a partir de 2021, o sea, el año pasado, a partir de febrero y de marzo, empieza la segunda ola, luego de las vacaciones de verano, luego del inicio de las clases, y comienza esta segunda ola que nos encontró con una vacunación parcial. Como les decía, solo habían recibido una dosis personal de salud y adultos mayores, y eso generó en esta segunda ola un elevado número de personas fallecidas, pero a medida que fue avanzando, fíjense cómo el promedio de edad de fallecidos comienza a descender, y eso tiene que ver porque se empezaron a completar los esquemas de vacunación en adultos mayores, por lo cual las personas con mayor edad estuvieron más protegidas. Pero a partir de este momento, como les decía, se intensifica el plan de vacunación. Ya en julio teníamos un 40% de la población, y para septiembre teníamos más de un 50% de la población vacunada. Y fíjense lo que fue la tercera ola de Omicron. En Argentina fue sobre todo en enero, aquí ingresa en diciembre, pero como siempre, estas olas tienen un aumento exponencial que lleva mucho tiempo al comienzo, pero fíjense cómo fue el impacto de esta tercera ola por Omicron en nuestra población, donde ya a esta altura teníamos más del 80% de personas vacunadas. Quiere decir, nuevamente la edad promedio de fallecimientos vuelve a ascender, es decir, una persona adulta, porque por más que esté vacunada, digamos, no es inmortal, digamos, puede fallecer igual si se contagia, pero bueno, acá lo importante es que la edad promedio aumentó. Pero el número de fallecidos fue mucho menor, y esto, como les decía, tiene mucho que ver con la vacunación. Y lo mismo se puede reflejar aquí, donde tenemos en la parte superior el número de casos o de contagios, en la parte inferior el número de fallecidos. Entonces podemos dividirlo en tres etapas. La primera etapa, que tiene que ver con la primera y segunda ola, donde al comienzo no había vacunas, y teníamos un número, digamos, elevado de contagios, pero un porcentaje muy alto de fallecidos. Luego se comienza a aplicar la primera dosis, vemos que el número de fallecidos se mantiene un cierto tiempo, pero rápidamente comienza a disminuir. Pero lo más interesante o lo más destacable es la tercera ola de Omicron, donde el número de casos se cuadruplicó o se quintuplicó, y el número de fallecidos se redujo a la mitad. Al comienzo, cuando se duplica el número de casos, primera y segunda ola, el número de fallecidos también se duplica, o
sea, el número de fallecidos copia el número de contagios, pero ya en la tercera ola, con la mayor parte de la población vacunada, el número de fallecidos se reduce a la mitad, cuando el número de contagios aumenta entre 4 y 5 veces. Entonces eso es un impacto muy importante y muy notable que uno lo puede ver, y tiene que ver con la vacunación. Y otro aspecto muy importante en esta curva, fíjense en rojo, que son los casos y los fallecidos por Delta. Bien sabemos que Delta es una variante que produce un elevado porcentaje de fallecidos, pero en nuestro país no tuvimos ola de Delta. Y justamente Delta ingresa en Argentina en julio, justo cuando se estaba aplicando en forma muy intensa la primera y se empezaba a dar la segunda dosis. Es decir, que cuando ingresa esta variante y había una intensa activación del sistema inmune de la población, nosotros no tuvimos una ola por Delta como tuvieron otros países. Por eso Argentina tiene hasta ahora 3 olas, cuando otros países han tenido 4, 5 o 6 olas de contagio. Entonces esto es consecuencia de la vacunación, si no aquí se hubiera producido lo mismo que en otros países. Y si uno compara con otros países, otro aspecto muy importante de la vacunación es que, fíjense, si uno compara la curva de fallecidos o de letalidad en función del tiempo, y aquí estamos marcando en esta curva punteada la letalidad de influenza o gripe estacional por influenza, fíjense que al comienzo de la pandemia, cuando no había vacunas, la letalidad de COVID era hasta 20 veces mayor a la de influenza. Y a medida que fue transcurriendo el tiempo, se fueron vacunando las distintas poblaciones, aparecieron nuevas variantes que es cierto que producen enfermedad menos severa, pero ahora vamos a ver que en ciertas poblaciones la letalidad puede ser exactamente igual. Bueno, este es otro efecto que se ve en el mundo de lo que ha generado la vacunación, ha disminuido la letalidad. Si uno considera los números de influenza en Estados Unidos, 8% de contagios por año, son, fíjense, varios millones de individuos contagiados, y esta es la letalidad, 14.000 muertes por año, es decir que es un 0,05% la letalidad de influenza en Estados Unidos, y en el mundo es de 0,01. Y esos son los valores que estamos teniendo en este momento, como ahora les voy a mostrar en Argentina, es decir que hemos bajado de un 2 a un 3% de mortalidad de COVID, en este momento que estamos en nuestro país en un 0,3%, o sea que la letalidad ha disminuido marcadamente. Y si eso uno lo analiza o hace esa comparación en distintos grupos etarios, podemos ver que antes de la aparición o la aplicación de las vacunas, tenemos lo que les mostraba recién. La curva de letalidad de COVID es alrededor de 20 veces más elevada que la de influenza, sobre todo en población mayor de 60 años. En poblaciones más jóvenes están más protegidos, tienen un sistema inmune más efectivo, más funcional, tanto para influenza como para COVID. Ahora bien, fíjense, cuando se empieza a vacunar, marzo 2022, ahora, luego de todo el 2021 de vacunación, fíjense que la curva de letalidad de COVID está por debajo de la de influenza. Obviamente estos son datos en Inglaterra, eso me olvidé decírselos, en los distintos países esto puede ser distinto, puede tener un impacto distinto, pero fíjense acá lo importante, para mayor de 60 años, las curvas son prácticamente iguales, y para más jóvenes tenemos una letalidad mucho menor para COVID que para influenza. Entonces, esto lo han generado las vacunas en el mundo. Entonces, cuando uno habla de vacunas y de sistema inmune, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el sistema inmune frente a la infección natural. Esto voy a ir muy rápido porque es algo que hoy en día conocemos perfectamente, se ha dado mucha difusión, pero cuando uno habla de enfermedad, lo que hay que tener en cuenta hoy en día es la enfermedad severa. Entonces sabemos hoy que SARS-CoV-2 es un virus que infecta muy fácilmente humanos, mucho más que influenza, hay una alta transmisión entre humanos, y en realidad tiene una baja mortalidad si uno compara con otros coronavirus, como el SARS-1,
el del 2002, o el MERS, que llegó a un 35% de mortalidad. Este SARS-2 tiene una mortalidad mucho más baja, 2, 4 o 5%, y principalmente la mortalidad se da por una neumonía, es decir, un proceso inflamatorio a nivel pulmonar en principio, y luego una inflamación multiorgánica, sistémica, y eso es lo que produce que los pacientes tengan una enfermedad severa, y que en muchos casos termine en una situación crítica o de muerte. Entonces, esto es lo que ocurre. Este es un pulmón normal, este es un tejido con inflamación, y hoy lo que sabemos es que si bien esta patología en el 80% de los casos, sobre todo la variante original, produce una enfermedad leve, por suerte, hay un porcentaje muy alto que depende de la edad que van a desarrollar esta enfermedad severa, y eso tiene que ver con factores de riesgo o comorbilidades, y sobre todo con la edad. Y entre esas comorbilidades son enfermedades de base que producen inflamación. Es decir, que esta infección lo que hace es intensificar ese proceso inflamatorio, y esa respuesta inflamatoria, o como ya sabemos, tormenta de citoquinas, genera una inflamación sistémica descontrolada, que es lo que lleva a la muerte a la persona o generar una enfermedad severa. Entonces, si con el tiempo uno grafica de esta manera, este es un gráfico que se ha difundido mucho, surgió allá por los comienzos de la pandemia, la severidad versus el tiempo, bueno, por suerte en la mayor parte de los individuos es una enfermedad con una severidad muy baja, donde la severidad está producida por el virus, por la infección viral, pero por suerte es un virus bastante inofensivo, que no produce no es un virus lítico, no produce mucho daño, de manera que si la persona tiene un sistema inmune íntegro y fisiológicamente activo, este virus va a ser controlado sin problema, sin tener una enfermedad grave o una enfermedad severa o una neumonía. Ahora bien, ¿cuándo se produce la enfermedad severa o cuándo la severidad es mayor? Cuando en el individuo en el cual se activa el sistema inmune, esto lo hace de una manera desregulada o no controlada. Por lo tanto, la patología, si bien es disparada o iniciada por el virus, va a ser generada por su sistema inmune, por una respuesta inflamatoria o autoinflamatoria que no puede ser controlada, y eso es lo que genera la coagulación y todos los problemas que llevan a una falla multisistémica. Entonces, es importante entender en qué casos, o tratar de detectar marcadores o factores del individuo que determinan cuándo un individuo va a ser una enfermedad severa, y también es importante conocer cómo es el curso de esa enfermedad, porque eso también tiene, el curso de la activación del sistema inmune, porque eso también tiene que ver con la severidad. Entonces, en general, esto es lo que ocurre en un individuo normal, con un sistema inmune que funciona correctamente, que se expone al virus, ese virus ingresa, como todos sabemos, se replica primero en la mucosa nasal o bucofaringea, en toda esta zona se replica el virus, y en el mejor de los casos va a ser controlado y va a ser eliminado. ¿Y esto por qué ocurre? Porque se activa un sistema inmune que controla ese proceso infeccioso, controla la replicación, y que si ese sistema inmune no se activa adecuadamente, ese virus se va a diseminar por todo el organismo en forma descontrolada, y es lo que va a generar este cuadro severo. Entonces, en general, esta respuesta inmune se mide a través de los niveles de anticuerpos en sangre, pero sabemos que no es un parámetro, digamos, adecuado para medir la severidad, porque justamente cuando hay enfermedad severa tenemos niveles de anticuerpos mayores que cuando no los hay, y no va a depender tanto la severidad de esos niveles de anticuerpos, sino de la respuesta celular. Entonces, cuando hablamos de respuesta celular, hay dos tipos de respuesta que hoy se sabe que son fundamentales, y en primera instancia es la respuesta innata, o la activación de los mecanismos de inmunidad innata que tienen que ver con interferón, y lo que se ha visto es que cuando esa respuesta no es adecuada, por ejemplo, hay trabajos que han demostrado que hay individuos
que tienen autoanticuerpos anti-interferón, ese interferón va a ser no funcional, o también cuando esa respuesta de interferón está retrasada en el tiempo, esos mecanismos que operan en las etapas tempranas para controlar una infección viral, en este caso, en estos individuos, no estarían funcionando, y eso es lo que genera un descontrol de la replicación viral. Entonces, en primera instancia, los mecanismos dependientes de interferón tipo 1 son fundamentales, y el otro punto son también los mecanismos de inmunidad celular, sobre todo dependiente de linfocitos T, como vamos a ver más adelante. Entonces, el anticuerpo es un parámetro que se utiliza como seguimiento de la respuesta inmune, pero en general no va a ser un marcador adecuado para evaluar severidad en los pacientes infectados. Bueno, esto es lo que ocurre entonces, como les decía, cuando ingresa el virus por la mucosa nasal o la mucosa bucofaringea, se va a replicar aquí, se va a distribuir primero en el árbol respiratorio, y aquí en todas estas mucosas, ya sea en la mucosa del árbol respiratorio superior o en la mucosa del árbol respiratorio inferior, se van a activar en primera instancia células de la inmunidad innata y luego células de la inmunidad adaptativa, donde van a ser fundamentales los linfocitos B, como precursores de las células productoras de anticuerpos, y también los linfocitos T, como vamos a ver más adelante, con distintos tipos de funciones. Entonces, cuando uno habla del efecto de una vacuna y habla de anticuerpos, tenemos que tener en cuenta que no es el único mecanismo efector generado por una vacuna. Cuando uno da una vacuna, y sobre todo una vacuna en un proceso viral, tiene que evaluar distintos tipos de mecanismos. Entonces, como les dije, al comienzo de la pandemia, que se determinó que los individuos infectados desarrollaban anticuerpos que se llaman neutralizantes, porque esos anticuerpos lo que hacen es unirse al virus y evitar que el virus ingrese a la célula, a nuestra célula para replicarse, pero también esos anticuerpos lo que hacen, a través de la formación de complejos inmunes, permiten que ese virus sea eliminado, porque este complejo inmune va a ser captado, por ejemplo, por un macrófago, va a ser fagocitado y va a ser degradado. Es decir, que la función de los anticuerpos es fundamental para bloquear el ingreso del virus, y eso es algo que estamos viendo, es un mecanismo fundamental, porque con las variantes virales donde esto no ocurre, vemos cuál es la implicancia de que esos anticuerpos no sean funcionales. Pero luego, como les decía, tenemos todo lo que es inmunidad celular dependiente de linfocitos T, y aquí tenemos tres tipos de células que son fundamentales, las que son CD4 y las células TCD8. Las células TCD4 hay dos tipos, los clásicos TH1, que lo que hacen es activar otro tipo de células como macrófagos, pero aquí lo importante es que estas células producen interferón, y ese interferón va a ser clave, por ejemplo, para activar linfocitos TCD8, cuya función en una infección viral es central, es clave. Estos linfocitos lo que hacen es detectar células infectadas y las destruyen. Pero también tenemos un tercer tipo de linfocitos TCD4, que son los que colaboran con los linfocitos B para generar células plasmáticas, y estas células plasmáticas son la fábrica de anticuerpos. Es decir, que si no tenemos una muy buena inmunidad celular o T dependiente, no vamos a tener buenos anticuerpos, no vamos a tener buenos linfocitos T CD8, y eso va a generar que esa persona responda en forma inadecuada frente a una infección viral. Y sabemos que para activar los linfocitos T necesitamos activar células de la inmunidad innata, es decir, que tanto en una vacuna como en un proceso infeccioso necesitamos un conjunto de mecanismos que deben actuar en forma coordinada, y no solo los anticuerpos. Y como último mecanismo es fundamental contar con linfocitos B y linfocitos T de memoria, de manera de poder mantener estos mecanismos efectores en forma sostenida en el tiempo. Lo que vimos al comienzo de la pandemia es que luego de la infección, estos linfocitos B y T de memoria no se generan
como en otros procesos infecciosos, por lo cual la memoria post-infección dura muy pocos meses. Trabajos han demostrado que como máximo puede durar hasta 8 meses, y eso es importante tenerlo en cuenta para evaluar el tema de las reinfecciones. Y en una vacuna esto también es fundamental tenerlo en cuenta, estudiarlo y caracterizarlo, qué propiedades tienen o cómo son las vacunas para generar esta respuesta de memoria o sostenida en el tiempo. Entonces, nuevamente, cuando uno habla de una vacuna hay que pensar, son distintos mecanismos que están interrelacionados entre sí y son los que permiten controlar una respuesta infecciosa. Entonces, uno puede generar inmunidad de dos maneras: frente a la infección, y un sistema inmune que responde frente a la exposición natural va a tener esta cinética. La podemos medir a través de los anticuerpos, se generan los anticuerpos por exposición al virus, esos anticuerpos que están reflejando una respuesta inmune más completa, que simplemente esos mismos anticuerpos van a generar la eliminación del virus. Entonces, una vez que desaparece el estímulo, esos anticuerpos deben disminuir hasta niveles basales. Esto va a depender de la memoria, y esto es lo que a ese individuo le permite recuperarse de la infección viral. Entonces, esta respuesta inmune frente a la infección natural es específica del patógeno, obviamente, y va a proteger de futuras reinfecciones. Eso, como les dije recién, en COVID se ha visto que es muy limitado. Y si uno habla de la inmunidad generada por una vacuna, básicamente la estrategia es generar en forma artificial una respuesta similar a la que protege en forma natural. ¿Y por qué decimos artificial? Porque la gran ventaja de la vacunación es que no exponemos al individuo al patógeno, por eso es una respuesta segura, sino que a través de la vacuna lo que se hace es activar al sistema inmune de manera de prepararlo frente a una potencial exposición al virus en forma natural. Entonces, la respuesta en una vacuna también va a ser específica del patógeno, por eso, o de la vacuna, por eso no es lo mismo una vacuna contra un microorganismo que contra otro, pero lo importante es esto, que va a preparar al organismo en forma segura, de manera que cuando enfrente al virus, ese sistema inmune que ya estaba formado se active en forma rápida y potente a través de la reactivación de linfocitos B y linfocitos T de memoria, y eso permita controlar la infección de una manera más eficiente. Entonces, en todas las vacunas que hay para COVID, hoy en día tenemos más de 120 vacunas en ensayos clínicos, más de 30 vacunas autorizadas, todas apuntan exactamente a lo mismo. En primera instancia, generar esos anticuerpos neutralizantes, pero también generar inmunidad celular. Y tenemos distintos tipos de vacunas que no voy a entrar en detalle, porque esto es algo que se sabe bastante. Tenemos vacunas a RNA, vacunas a subunidades o proteínas, vacunas con virus completo inactivado, vacunas a vectores virales, y las más recientes son las vacunas a DNA. Entonces, como les decía, todas deben apuntar en primera instancia o como objetivo inicial principal generar esos anticuerpos neutralizantes. Entonces, bueno, todas las vacunas apuntan a lo mismo. Si este es el SARS-CoV-2, el famoso coronavirus, porque tiene la forma de corona que está dada por la proteína Spike, espiga o proteína S. Esta proteína tiene una conformación, una estructura muy particular, que es lo que le permite a una porción de esta proteína llamada RBD, de las siglas en inglés de reconocimiento de unión o dominio de reconocimiento de unión. A través de esta porción, el virus, con esta porción de esta proteína S, lo que hace es unirse al receptor en las células blanco. El receptor es la enzima convertidora de angiotensina o AC2, de manera que el virus a través de la proteína S se une al receptor y puede ingresar a la célula, y lo hace a través de distintas formas que por cuestiones de tiempo aquí no me voy a explayar. Ahora bien, lo que hacen las vacunas es inducir anticuerpos contra esta porción o la proteína S,
de manera de que esos anticuerpos se unan a la proteína S en el virus, y van a evitar que ese virus a través del RBD se una al receptor específico e ingrese a la célula. Por eso se llaman anticuerpos neutralizantes, porque neutralizan o bloquean la unión del virus a la célula, el ingreso a la misma y la replicación. Lo que se ha visto al comienzo de la pandemia es que los individuos infectados generan anticuerpos neutralizantes, pero fíjense, cada una de estas curvas es la titulación de estos anticuerpos neutralizantes en distintos individuos. Todos generamos cantidades muy variables de anticuerpos neutralizantes, por lo cual todos tenemos distinta capacidad de activar al sistema inmune y de neutralizar el ingreso del virus a la célula y de tener, por lo tanto, una enfermedad con distintas características. Entonces, algo que ha mostrado este virus es la gran heterogeneidad que existe entre las distintas personas, y esto tiene que ver con la forma en que se activa el sistema inmune. Y ahora lo que estamos viendo también, lo mismo se puede aplicar cuando uno analiza la activación del sistema inmune frente a la administración de una vacuna. Frente a una misma vacuna todos respondemos distintos, y eso es algo que ahora les voy a mostrar. Entonces, desde un comienzo, ya desde agosto del 2020, o sea, a 6 meses de iniciada la pandemia, ya se sabía que los niveles de anticuerpo tenían una correlación con la severidad o con la protección de la severidad. Es decir, que individuos vacunados que tenían niveles más altos de anticuerpos neutralizantes tenían mejores parámetros de protección con las distintas vacunas. Entonces así se propuso, es algo que no se ha establecido completamente, porque ahora vamos a ver que eso ha cambiado, que si uno mide estos anticuerpos neutralizantes, puede tener una idea de cuán protectiva es la vacuna. Y eso es lo que se ha observado a partir que las vacunas se autorizaron o se aprobaron y se aplicaron en forma masiva en la población, que hay vacunas que protegen más y otras que protegen menos, y eso se correlacionó en un comienzo con los niveles de anticuerpos neutralizantes. Entonces, bueno, obviamente para cada vacuna de Pfizer, vacuna de Pfizer, vacuna de Moderna, Sputnik, etcétera, vemos estos desvíos justamente por lo que les decía. La respuesta a la vacuna va a depender de la población y va a depender de un individuo a otro, pero básicamente esa es la curva que uno obtiene o se obtenía cuando la única variante que existía hasta octubre, noviembre del 2020 era la variante Wuhan o ancestral o inicial. A partir de ese momento, noviembre, diciembre de 2020, comienzan a aparecer otras variantes, y lo que empezamos a ver es que estas variantes se caracterizan por dos cosas. Primero, porque tienen un mayor poder de transmisión, pero también porque logran evadir la respuesta inmune. Y lo que después aprendimos es que justamente lo que hacen es evadir el reconocimiento de esos anticuerpos neutralizantes. Entonces vale decir que la aparición de estas variantes lo que determina es que poblaciones vacunadas con ciertas vacunas ya dejen de estar protegidas frente a la exposición o a la infección natural. Entonces se pueden hacer este tipo de modelos donde ahora uno ya puede analizar la eficacia en función de los títulos de neutralización para las distintas vacunas y también para las distintas variantes. Entonces, bueno, muy rápidamente, esto simplemente es para contar cómo uno desarrolla una vacuna y qué es lo que se ha logrado. Yo no diría en esta pandemia, porque esto en realidad refleja lo que ha ocurrido en las últimas pandemias de este siglo, que ya llevamos varias, al menos 3, y tiene que ver con el desarrollo de las vacunas, y ahí es donde uno puede ver. Entonces, la primera etapa en el desarrollo de una vacuna es lo que se llama fase académica, donde uno diseña una vacuna en el laboratorio, uno plantea a partir de una hipótesis cuál puede ser el inmunógeno o el antígeno, cuál puede ser la formulación, y esto suele llevar años, como tienen ahí. Una vez que uno tiene la vacuna, en el caso de COVID, esto duró 10 días, 2 semanas a lo sumo.
cuando se publica, se identifica el virus, se publica la secuencia de RNA, inmediatamente Pfizer y Moderna, ya el 15 de enero, se publica el 11 de enero, el 15 de enero ya tenían diseñada la vacuna y la última semana de enero empiezan los ensayos para probar esa vacuna en animales. Esto es lo que se llama fase preclínica, donde uno prueba ese candidato vacunal en un animal, de manera de poder establecer si tiene parámetros de seguridad, inmunogenicidad y protección que al menos en un animal sean aceptables. Esto también lleva años, y una vez que uno tiene esa vacuna caracterizada en la fase preclínica en animales, comienza lo que se llama la fase clínica, que son en realidad 3 fases, 1, 2 y 3, y esto es lo que más tiempo suele llevar, porque aquí es donde se analiza el impacto de la vacuna en las personas, en humanos. En el mejor de los casos lleva la vacuna que más rápido se ha desarrollado, ha sido para ébola o para paperas, aproximadamente 6 años, otras como HIV ya llevamos más de 40 años, y estas vacunas actuales para COVID llevaron alrededor de 10, 11 meses. Esto no es casualidad, esto no significa que se hayan evitado o digamos, no se hayan realizado alguna de estas etapas, sino que refleja dos cosas. En primera instancia, lo que ha sido la inversión. Fíjense, estos son los números o los montos que significa desarrollar una vacuna, y esto en COVID se ha producido en forma muy marcada, billones de dólares se han invertido en el desarrollo, pero sobre todo, yo creo que el factor más impactante es cómo, digamos, este tiempo corto y tiempo récord está reflejando la maduración de todo el desarrollo, el conocimiento científico, y que más del 90% de la comunidad científica en el mundo se ha puesto a disposición para tratar de resolver este problema y salir adelante. Entonces, nuevamente aquí, simplemente para mostrar, este es un proceso habitual de desarrollo de una vacuna que, como les decía, puede llevar 10, 15 años o más. Lo que se ha producido para el caso de las vacunas para COVID es que algunas de estas etapas se pueden haber fusionado, se pueden haber realizado fase 1 y fase 2 a la vez, fase 2 y fase 3, y básicamente lo que se estudia en cada fase es, en fase 1 se prioriza estudiar seguridad, o sea, se utilizan decenas de individuos sanos, voluntarios y adultos, se administra la vacuna en distintas dosis y se elige la dosis que produce menor cantidad de reacciones adversas. Cuando uno tiene o elige una dosis segura, se pasa a fase 2, donde ya se analizan cientos o miles de personas, se sigue evaluando seguridad, pero también se intensifican los estudios de inmunogenicidad, es decir, lo que les contaba anteriormente. Y finalmente se pasa a la fase 3, donde ya son decenas de miles de personas, donde nuevamente se estudia la seguridad, pero sobre todo la eficacia o la protección de la enfermedad. Entonces, para mostrarles muy rápidamente esto en ejemplos, esto se ha hecho absolutamente con todas las vacunas, es lo que las entidades regulatorias solicitan al momento de cuando el titular pide la autorización o la aprobación de una vacuna, y este es un ejemplo que siempre uso con la vacuna de Pfizer, porque es la que más se ha estudiado o la que más se ha desarrollado en cuanto a la caracterización de todos estos parámetros que hemos visto anteriormente. Entonces sabemos que la vacuna de Pfizer, una vacuna de RNA con 2 dosis separadas por 20 días, entonces lo primero que se analiza en un estudio en fase 1, como les dije, son las reacciones adversas locales y sistémicas. Entonces debemos aclarar que siempre una vacuna puede producir una reacción adversa, porque lo que está produciendo es la activación del sistema inmune, sobre todo de la inmunidad innata, y eso genera inflamación. Lo que hay que determinar es cuál es la dosis, como en este caso, que genera las reacciones adversas, digamos, más leves o menos severas. Y así es como en fase 1, en pocos individuos se selecciona la dosis, para luego sí evaluar la inmunogenicidad o la activación del sistema inmune. Justamente lo que se evalúa es lo que les contaba anteriormente. Aquí con las flechas podemos ver
cuando se da la primera dosis, en la segunda flecha la segunda dosis. Aquí lo que se evalúan son los títulos o niveles de anticuerpos IgG anti-RBD. Entonces podemos ver con una dosis, con otra dosis o con otra, en función del tiempo, podemos ver dos cosas marcadas, digamos. Con una sola dosis, es decir, en este momento vemos el efecto de la dosis, de la primera dosis, o sea que aquí lo que podemos ver es que los distintos individuos responden de manera muy distinta frente a una dosis de la misma vacuna, y para las distintas dosis vemos exactamente lo mismo. Ahora, cuando se da la segunda dosis y evaluamos a los 7 o 15 días, vemos que ya todos responden en forma más uniforme. Y se compara con los niveles de anticuerpos en individuos que han sido infectados naturalmente o convalecientes. Entonces aquí lo que vemos es que podemos elegir distintas dosis de la vacuna, porque estas, en particular esta de 30, es la que se usa actualmente, produce niveles de anticuerpos superiores a un individuo que se ha infectado en forma natural. El mismo análisis se hace para anticuerpos neutralizantes, vemos lo mismo. Luego que reciben la primera dosis vemos que hay una gran diversidad de un individuo a otro, como les mostré anteriormente, es decir, que respondemos distinto en cuanto a la generación de anticuerpos neutralizantes, pero cuando el individuo ya recibe la segunda dosis, esos niveles de anticuerpos neutralizantes son más elevados y son más homogéneos o más uniformes, y en la mayor parte de los casos superiores a los anticuerpos neutralizantes que se generan luego de la infección natural. Y el otro punto que obviamente hay que elegir es cuál es la condición que genera la mejor inmunidad celular. Entonces, este es un ensayo muy divulgado para estas vacunas para COVID, se llama el ISPOT, y aquí lo que se mide es la producción a través de linfocitos TCD4 o linfocitos TCD8 de interferón gamma. Es decir, que cada puntito que vemos aquí es un clon de linfocitos T del individuo vacunado que, si lo expongo a RBD, ese clon se genera, o las células proliferan, se activan, secretan interferón, y eso es lo que veo, y hago el recuento en cada una de estas fosas del número de spots o clones formadoras de interferón. Entonces, de nuevo, la inmunidad celular lo que refleja para las distintas dosis es que todos los individuos responden de distinta manera frente a la misma vacuna. Entonces, nuevamente, esto es lo que les decía hoy, es la heterogeneidad con que cada uno de nosotros respondemos con nuestro sistema inmune frente a un estímulo, que en este caso es la vacuna. Y finalmente lo que se hace, como les decía en la fase 3, es el estudio de eficacia, es decir, un individuo que está vacunado y se enfrenta en forma natural al virus, si se va a enfermar o no. Esto hoy en día ya no se puede hacer, pero en un estudio en fase 3, hasta antes que se autorizaron las vacunas, lo que hacían era, como les decía, decenas de miles de personas, la mitad reciben vacuna, la mitad reciben placebo o no reciben vacunas, se deja pasar un cierto tiempo, y a medida que empiezan a aparecer casos sintomáticos que se confirma por PCR, luego se hace lo que se llama, se abre el ciego, se ve si ese individuo había recibido vacuna o placebo, y como se ve acá, para la vacuna de Pfizer, que fue la primera que informó estos datos de eficacia en noviembre del 2020, lo que se vio es que para los primeros 170 casos positivos, solo 8 habían recibido vacuna y 162 no habían recibido placebo, y eso es lo que determina la eficacia de protección. Esto lo hicieron todas las vacunas en fase 3, y estos datos son los que permitieron que luego los titulares de cada vacuna pidan la aprobación a los distintos entes regulatorios, y a partir de fines de noviembre y diciembre de 2020 se comenzaron a autorizar las vacunas, se comenzaron a aplicar las vacunas en forma abierta en la población, como les decía, priorizando distintos grupos de riesgo, pero rápidamente lo que vimos es que las distintas vacunas tenían distintos porcentajes de eficacia según estuviéramos hablando, un trabajo en New England para la de Pfizer, según estuviéramos hablando de eficacia de protección de infección, de enfermedad sintomática,
de enfermedad sintomática más severa, en casos críticos que requieren respirador o asistencia en unidad de cuidados intensivos o directamente la muerte. Entonces, cuando uno habla de eficacia, esto ha cambiado a medida que las vacunas se fueron aplicando en forma masiva, y nos llevamos una sorpresa porque pensábamos que las vacunas no solo protegían de enfermedad sintomática, sino también de infección o de contagio. Todo esto cambia a partir, como les decía, de octubre, noviembre 2020, cuando empiezan a aparecer las variantes virales, es decir, que antes que estas vacunas empiecen a aplicarse en forma masiva, y esto tuvo que ver con la gran circulación de virus que había en el mundo y la selección de aquellas variantes que tenían mayor poder de transmisión, que después vimos que además tenían poder de evasión de la respuesta inmune, sobre todo del reconocimiento de los anticuerpos. Y eso es lo que hoy sabemos o determina que las vacunas son efectivas en evitar la enfermedad sintomática o la enfermedad severa, pero no los contagios. Justamente el virus está evadiendo el bloqueo del ingreso del mismo al organismo o a las células donde se va a replicar. Y todo esto ha cambiado en estos últimos años, y hoy en día tenemos la mayor expresión de esto que estamos viendo con la variante Omicron, que tiene un poder de transmisión tremendo, enorme, con respecto sobre todo a la variante original, pero por suerte, por la gran vacunación que hay en el mundo, pero sobre todo porque, digamos, estas vacunas son muy efectivas en evitar enfermedad severa y muerte, bueno, la letalidad de Omicron por suerte es mucho menor de lo que uno hubiera esperado, pero también estos estudios lo que determinaron es que para mejorar esa respuesta de anticuerpos o la respuesta inmune de estas vacunas frente a las variantes, se haya tenido que implementar dosis de refuerzo en tiempos mucho menores de los habituales. Entonces luego, como les decía, de haber vacunado en tiempo récord a una cantidad enorme de individuos, más de 11.000 millones de vacunas, hay cuatro digamos, puntos que son importantes resaltar. Es la primera vez que se vacuna intrapandemia, tiene que ver con el desarrollo rápido de las vacunas, es el único medicamento que es requerido por todo el planeta, nunca antes había pasado eso, que haya tanta demanda, y eso tuvo un impacto tremendo en lo que es producción de vacunas, y sobre todo también es importante resaltar que a partir de esta pandemia han aparecido nuevas plataformas para generar vacunas que antes no teníamos. Y otro dato que es muy importante también resaltar es que no solo se han producido distintos tipos de vacunas y en cantidad, sino que estas vacunas han mostrado una muy elevada eficacia que hoy sabemos que es para proteger de enfermedad severa. Entonces, rápidamente les voy a contar algunos resultados de trabajos que se están realizando aquí en Argentina. Este fue un trabajo que se comenzó en enero del año pasado, cuando se inicia en enero la vacunación de nuestra población con la vacuna Sputnik. Entonces lo que hicimos fue medir anticuerpos anti-S o anti-Spike y anticuerpos neutralizantes. Entonces estos resultados fueron muy impactantes. Fíjense, cuando se dividió, en ese momento solo se había vacunado personal de salud, y cuando se empieza a hacer el análisis en la muestra basal, es decir, antes de recibir la vacuna, rápidamente vimos que un determinado número de individuos ya tenía anticuerpos sin haber recibido la vacuna, mientras que otros no. Y esto, la única forma de explicarlo es que esos individuos se habían infectado antes de ser vacunados. Entonces reciben la primera dosis y ahí vemos un primer efecto muy marcado. Fíjense, los que no se habían infectado previamente, en azul, o no tenían anticuerpos previos a la vacunación, cuando reciben la primera dosis, de nuevo, al igual que lo que vimos en modelos animales y en ensayos clínicos, fase 1, 2 y 3, la población desarrolla niveles de anticuerpos muy variables.
Desde algunas personas que frente a esa dosis generan niveles altos de anticuerpos, otros que no generan nada. Y cuando reciben la segunda dosis, todos desarrollan anticuerpos. Eso fue algo muy importante con Sputnik que vimos en nuestra población. Prácticamente entre el 90 y 96% hacen lo que se llama cero conversión. Reciben la vacuna, producen anticuerpos. Pero lo llamativo es que si esas personas se habían infectado antes de vacunarse, cuando reciben la primera dosis, desarrollan niveles de anticuerpos mucho más altos que los que no se habían infectado. Y cuando reciben la segunda dosis, esos anticuerpos siguen siendo altos. Lo mismo, exactamente lo mismo vimos cuando analizamos anticuerpos neutralizantes, acá de nuevo en azul, individuos que no se habían infectado previamente, con la primera dosis desarrollan niveles variables de anticuerpos neutralizantes, con la segunda dosis niveles mayores de anticuerpos. Lo hicimos con dos tipos de ensayos para medida de anticuerpos de neutralización, pseudovirus o virus nativo. Y la gran diferencia es cuando hacemos el mismo análisis en personas que antes de vacunarse habían sido infectadas y ya tenían niveles basales de anticuerpos neutralizantes. Nuevamente, cuando reciben la primera dosis, tienen anticuerpos máximos o título máximo, y con la segunda dosis lo mismo. Es decir, que esto es hoy algo que se valora mucho y que se ha establecido, es lo que se llama inmunidad híbrida. O sea que un individuo que se infectó previamente, si recibe la vacuna, va a tener mayor nivel de protección que un individuo que recibe la vacuna y no se infectó previamente. Esto es algo que ahora está perfectamente establecido, se ha visto con distintas vacunas en distintas poblaciones, pero esto, bueno, se hizo en marzo, se mandó a publicar, marzo 2021, y era algo que todavía no había evidencias, y mucho menos con la vacuna de Sputnik. En otro trabajo lo que se hizo fue evaluar esos anticuerpos en el tiempo, de nuevo con anticuerpos neutralizantes y anticuerpos anti-S. Vemos luego de la primera dosis, luego de la segunda dosis, estos son todos individuos que no se habían infectado previamente. A los 3 meses vemos que esos niveles de anticuerpos disminuyen, a los 6 meses disminuyen aún más, pero lo llamativo es que cuando analizamos anticuerpos neutralizantes no se ve el mismo efecto, y sin embargo, si graficamos la relación anticuerpos neutralizantes versus o sobre anticuerpos IgG, lo que observamos es que esa relación aumenta. ¿Qué quiere decir? Que por más que con el tiempo sí disminuyen los anticuerpos totales, los anticuerpos realmente efectivos en proteger aumentan. Es decir, que con el tiempo, con esta vacuna, lo que está ocurriendo es que va mejorando la calidad de la respuesta inmune, porque aumenta el porcentaje de anticuerpos eficaces. Luego se hizo otro estudio siguiendo un año, lo mismo, y observamos lo mismo. Obviamente la respuesta sigue disminuyendo al año, pero vemos que esa disminución es mucho mayor en los anticuerpos totales que en los anticuerpos neutralizantes. O sea que esta vacuna Sputnik probó ser al año una vacuna altamente eficiente en la protección, a diferencia de otras vacunas. Y el año pasado, en julio y agosto, como les decía, cuando ingresa la variante Delta en nuestro país, y ya se sabía que se requería una segunda dosis para proteger de Delta, se comienza este trabajo en Argentina para decidir cómo administrar la segunda dosis, porque no teníamos vacunas suficientes para vacunar a todos con un esquema homólogo, o sea, primera dosis y segunda dosis de la primera vacuna. Entonces hizo un estudio de combinación de vacunas y estudiar exactamente los mismos parámetros. Un trabajo muy grande que todavía se está haciendo, porque todavía no llevamos un año, de manera que alrededor de 8.000 personas reciben, o que habían recibido la primera dosis de Sputnik, u otros que habían recibido AstraZeneca, u otros que habían recibido Sinopharm. Lo que se hizo fue combinar en una segunda dosis con nuevamente componente 1 de Sputnik, otro grupo componente 2 de Sputnik, otro grupo AstraZeneca, otro Sinopharm,
y otro Moderna. Es decir, que en agosto del año pasado teníamos todas estas vacunas y lo mismo para los otros grupos, de manera que se establecieron 16 grupos donde se comparó los esquemas homólogos, Sputnik, Sputnik, AstraZeneca, AstraZeneca, Sinopharm, Sinopharm, primera y segunda dosis, ¿no? Moderna, Moderna, con las combinaciones de plataformas o de vacunas. Y los resultados que se obtuvieron fueron muy positivos y fue lo que permitió rápidamente establecer como estrategia de vacunación en Argentina para aplicar rápido una segunda dosis, porque no teníamos disponibilidad de vacunas, la posibilidad de combinar distintas vacunas de distintas plataformas. Una vez que se administra los primeros días de agosto la segunda dosis, ya a la semana o a los 10 días teníamos estos resultados para mostrar o para evaluar, que es de seguridad. Es decir, observar signos clínicos locales, signos clínicos sistémicos con las distintas combinaciones, y lo que se observó, como les decía, obviamente siempre puede haber reacciones adversas en distintos porcentajes de la población, pero en general esas reacciones fueron todas leves, no hubo reacciones graves. Y cuando analizamos los niveles de anticuerpos totales o niveles de anticuerpos neutralizantes, lo que observamos es que estos son individuos que reciben como primera dosis de Sputnik componente 1, segunda dosis AstraZeneca, no, segunda dosis son estas de aquí abajo, o el otro grupo que recibe primera dosis de AstraZeneca y todas estas de segunda dosis. Y este es el grupo control, es decir, recibe primera y segunda dosis de la misma vacuna, es decir, el esquema homólogo. En todos los casos lo que observamos es que cuando se combina con vacuna de RNA como la vacuna de Moderna, los niveles de anticuerpos totales o anticuerpos neutralizantes son mayores. Lo mismo, esto se envió a publicar hace muy poquito, resultados similares tenemos para inmunidad celular que no están incluidos en este trabajo, pero bueno, la primera conclusión es que cuando uno da como segunda dosis vacunas a RNA, esa combinación de plataformas genera mayores niveles de anticuerpos protectores y anticuerpos neutralizantes. Entonces esto fue un resultado muy importante que el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires y de Nación utilizó para generar una estrategia y administrar los turnos para la segunda dosis, eligiendo las combinaciones que fueron más eficientes, como les mostré recién. Y hace muy poquito tiempo, el Ministerio de Salud de Nación publica a partir de este trabajo los resultados de la combinación, pero ahora con la eficiencia en la protección frente a la infección y frente a la mortalidad. Entonces, básicamente lo que se observa con las distintas combinaciones es que las vacunas, si bien no protegieron de contagios, porque siguieron habiendo contagios luego que se aplicaron estos esquemas homólogos y heterólogos, sí se redujo marcadamente la tasa de letalidad. Entonces, uno aquí lo que pudo estimar son los porcentajes o la eficacia o la eficiencia, mejor dicho, en protección de la muerte para las distintas vacunas, los distintos esquemas que se aplicaron, y entonces estamos en condiciones de decir que la combinación de plataformas, ahora hay muchos trabajos para otras vacunas y en otros países, es altamente eficiente para proteger de la enfermedad severa y de la muerte. Y eso lo reflejan los números en todo el mundo, no solo en nuestro país, pero estos son los datos de las 3 olas que hemos tenido en nuestro país. Primera ola sin vacunas, julio 2020 hizo el pico, pero duró varios meses. Segunda ola en mayo 2021, el año pasado, tercera ola en enero. Y fíjense, en la primera ola teníamos 100.000 casos por semana, 2.700 muertos. Segunda ola, 230.000 casos por semana, 4.400 muertos. Es decir, que se duplican los casos, se duplican los muertos. Pero fíjense lo que les decía hoy, tercera ola, con 4 veces o 5 veces más de casos, la mitad de cantidad de fallecidos. Obviamente las variantes son distintas, y también esto mismo se observa en cada ola en cuanto a la letalidad de las distintas variantes que había en su momento.
2,8 estaba estimado en nuestro país, muy similar al resto del mundo. Segunda ola, donde ya había población adulta mayor o vulnerable vacunada, disminuye. Y finalmente la tercera ola, un 0,3%, es decir, que baja 10 veces la letalidad, y este efecto es mucho más marcado si uno divide la población por edad, menor de 60 años y mayores de 60 años. Fíjense, mayores de 60 años, 15,9% letalidad en primera ola, 10 en segunda y 2,1 en tercera ola. Y población más joven obviamente siempre está más protegida porque tiene una mejor respuesta a la vacunación. Entonces aquí se ve claramente cuál fue el impacto en números de la vacunación en nuestro país, y lo mismo se observa en el mundo, es decir que en esta tercera ola de Omicron, gracias a que gran parte de la población estaba vacunada, se evitaron cientos o miles de muertes. Ahora, lo mismo no se observa, por ejemplo, en Hong Kong, recientemente, donde sabemos que ha habido un pico muy alto de casos, cuando en otros países está controlado, pero en Hong Kong básicamente no. Fíjense, estos son casos de la tercera ola en distintos países. Obviamente el número de contagios, que es lo que está en celeste, aumentó dramáticamente por Omicron, un gran poder de transmisión, pero fíjense en rojo aquí abajo la tasa de letalidad. Entonces, fíjense, en Hong Kong sí tenemos una tasa de letalidad que copia la tasa de contagios, pero en el resto de los países no. Entonces el tema es tratar de entender qué es lo que ocurre o está ocurriendo en Hong Kong, que a pesar que se ha vacunado, la tasa de letalidad no ha disminuido, con una variante viral que es un poco más leve que las anteriores. Entonces, para tratar de entender qué es lo que ocurre en Hong Kong, uno tiene que analizar para los distintos grupos de edades o distintos grupos etarios cuál es el porcentaje de vacunación, y vemos muy fácilmente en rojo que los no vacunados en adultos mayores o mayores de 70 u 80 años, el porcentaje es muy alto. Y hoy sabemos que la población mayor de Hong Kong y de China es reacia a recibir vacunas o tratamiento occidental. Entonces, básicamente eso es lo que determina que esa curva de fallecidos sea elevada, porque básicamente lo que está afectando es a individuos no vacunados de edades avanzadas, es decir, los más vulnerables. Y aquí tenemos lo mismo, donde se reproduce en proporciones o en forma, perdón, proporcional, la edad, la vulnerabilidad o digamos, la letalidad asociada a la edad y la no vacunación. Entonces, tener personas adultas mayores no vacunadas frente a una variante que en otros individuos, en jóvenes, es más leve, bueno, en estos individuos, si no están vacunados, va a producir una tasa de letalidad igual o superior a un individuo joven. Entonces, hasta ahora lo que podemos decir con estas vacunas que se llaman de primera generación, más de 30 vacunas entre autorizadas y aprobadas, son todas sistémicas, han mostrado parámetros de seguridad aceptables y hasta elevados, y han mostrado una muy alta eficiencia en evitar la COVID o la enfermedad severa. Es decir, que han transformado a una enfermedad severa que produce la muerte en una gripe, o en el mejor de los casos en una situación asintomática donde el individuo ni siquiera se entera que estuvo infectado. Ahora bien, ¿esta es la solución? No. Hay algunos puntos que han resultado llamativos o que merecen nuestro esfuerzo en tratar de mejorarlos, y uno es estas vacunas no son esterilizantes, es decir, que un individuo, si está vacunado, puede infectarse, puede enfermarse y puede transmitirlo a terceros, y eso tiene que ver, por lo que les decía, las variantes virales tienen capacidad de evadir el reconocimiento de los anticuerpos, y esto determinó que frente a las variantes de riesgo haya que aplicar dosis de refuerzo para mejorar la afinidad de esos anticuerpos y que generen una, digamos, protección similar a otras variantes anteriores. Y el otro punto que es importante con estas vacunas es que la inmunidad es poco persistente, probablemente la memoria dure
poco tiempo, de corta duración, pero esto también probablemente tiene que ver porque han aparecido estas variantes de riesgo que determina que haya que aplicar dosis de refuerzo. Entonces, lo que se vienen vacunas son lo que se llaman vacunas de segunda generación, vacunas que generen inmunidad esterilizante, es decir, que vacunas que no solo protejan de enfermedad severa, sino que también bloqueen el contagio y la transmisión a terceros. Esas vacunas de segunda generación son las vacunas mucosales, es decir, vacunas que se administran a través de mucosas y activan el sistema inmune de mucosas, y se caracterizan por tres cosas. Tienen mayor potencia. ¿Por qué? Porque básicamente se basa en la generación de IgA que es dimérica, IgA que tiene mayor afinidad inclusive que la IgG, de mayor potencia, está focalizada en el sitio donde ingresa el virus, es decir, el tejido donde uno se expone al virus, ingresa a la célula, se replica y luego se dispersa. En cambio, las vacunas sistémicas están distribuidas por todo el organismo. Y el otro punto importante es esto, que tienen mayor duración esa inmunidad generada o una memoria más prolongada. Lo llamativo es que, como les decía, hay alrededor de 150 vacunas, 30 aprobadas o autorizadas, más de 120 todavía en ensayos clínicos, pero hay solo 7 vacunas mucosales que se están estudiando en ensayos clínicos, en la fase 1 o fase inicial. O sea, esto es algo muy llamativo que después, si quieren, podemos discutirlo. O sea, ¿qué diferencia tiene una vacuna de segunda generación o, como es el caso de las vacunas intranasales, con respecto a las vacunas sistémicas o intramusculares? Bueno, estas sistémicas son las que les mostré anteriormente, generan anticuerpos neutralizantes, linfocitos B y T en todo el organismo, distribuido en todo el organismo, mientras que las vacunas intranasales generan estos mecanismos, pero concentrados en el tejido por donde ingresa el virus. Es decir, que permiten controlar rápidamente y más eficientemente al virus al cual uno está expuesto, sobre todo a través de la IgA dimérica, pero también a través de la inmunidad celular. Y aquí es muy importante resaltar que estas vacunas mucosales, ¿por qué producen una memoria más duradera? Porque justamente lo que generan son linfocitos B y linfocitos T de memoria que están residentes en este tejido. Cuando una vacuna sistémica, esos linfocitos B y T se alojan en médula ósea y hay un espacio limitado y determinado, bueno, estas vacunas mucosales no solo generan inmunidad sistémica, por lo cual va a haber células en médula ósea, son distintos esos linfocitos de memoria, pero sobre todo se van a generar y alojar linfocitos B y T de memoria en el tejido, en la mucosa nasal y en la mucosa del árbol respiratorio. Entonces, para terminar, muy rápidamente les voy a contar, nosotros somos uno de los grupos en Argentina que estamos desarrollando vacunas para COVID, por eso esta era la imagen en la diapositiva inicial. Nuestra vacuna se llama Argenvac, surgió en La Plata. Desde el 2018 estamos colaborando 2 grupos, un grupo sobre todo de químicos que trabajan en el diseño de nanopartículas, y nosotros que estábamos desarrollando una vacuna mucosal para otro tipo de enfermedades inflamatorias. Y bueno, decidimos a finales de 2020 encarar o aplicar nuestro proyecto al desarrollo de una vacuna para COVID, y básicamente nosotros lo que empleamos es una nanopartícula, que es lo que hemos estado caracterizando en estos años, y como inmunógeno utilizamos RBD, nuevamente la porción de la proteína S que se une al receptor, y esa RBD es producida en levaduras. Es decir, que lo que hemos estudiado hasta ahora hemos caracterizado la producción de la proteína recombinante o de la nanopartícula. Sabemos que son 2 procesos de un muy bajo costo de producción, para lo cual es muy atractivo para la industria o las empresas biotecnológicas, una alta reproducibilidad, escalabilidad, inmunogenicidad, y eso es lo que estamos estudiando ahora en la última etapa. Estamos en los ensayos preclínicos, probando en ratones 2 tipos de vacunas,
una vacuna sistémica por administración intraperitoneal, que es similar a la intramuscular, y una vacuna intranasal, es decir, un spray nasal. Entonces hemos estudiado distintos esquemas de vacunación, hemos analizado la seguridad, la inmunogenicidad. Estamos ahora por hacer los ensayos de protección, es decir, vacunar ratones y exponerlos al virus vivo, y estamos produciendo la vacuna a nivel industrial. Entonces, muy rápidamente, lo que nosotros vemos con esta vacuna nasal o con el spray nasal a distintos tiempos por citometría de flujo, nosotros lo que vemos es que esa vacuna ingresa en el epitelio de la mucosa nasal, se dirige a los ganglios cervicales, que son los ganglios que drenan la mucosa de toda la cavidad bucofaríngea. A las 2 horas esas nanopartículas ya están en ganglios mediastínicos, ganglios que drenan pulmón, y se alojan en el epitelio pulmonar. Es decir, que a través del monitoreo o del tracking de estas nanopartículas, nosotros sabemos que se dirigen al tejido o linfoide donde necesitamos que estén para activar la respuesta inmune, y bueno, y estamos en este momento estudiando todo lo que es respuesta de inmunidad humoral y celular. Hemos conformado a partir de estos resultados un consorcio, Argenvac, somos 2 universidades nacionales, la Universidad Nacional de La Plata y UBA y el CONICET, y estamos asociados al INTI, que es una entidad que depende del estado donde producimos la vacuna en condiciones GLP, o de buenas prácticas de manufactura de laboratorio, una empresa privada que es la que va a producir y registrar la vacuna en condiciones GMP, y esto, bueno, es un instituto donde realizamos los ensayos de desafío, donde enfrentamos los animales vacunados a las distintas variantes virales, y esto es una entidad del Ministerio de Salud que tiene que ver con el próximo paso, que va a ser caracterizar esta vacuna en un ensayo clínico. De manera que, bueno, somos un consorcio multidisciplinario donde cada uno tiene una función muy específica, todos estamos aprendiendo de todos, y esperemos, si no es a finales de este año, el año que viene, poder tener por lo menos nuestra vacuna Argenvac sistémica y luego poder tener la vacuna mucosal. Entonces, bueno, para terminar, lo que nos ha marcado, sobre todo este último año o año y medio, que la única forma que tenemos para salir de la pandemia es a través de las vacunas y sobre todo de la vacunación, para alcanzar lo que llamamos inmunidad colectiva o de rebaño, de manera que las vacunas nos van a mostrar cuál es el camino para pasar de una situación de pandemia a una situación de endemia, donde convivamos con el virus, porque sabemos que este virus no lo vamos a eliminar como pasó con el SARS-1, sino que vamos a convivir, pero a través de las vacunas por lo menos vamos a tener la seguridad que si estamos expuestos al virus y estamos vacunados, lo vamos a pasar como una gripe o como una enfermedad leve o como una enfermedad asintomática. Todavía la pandemia no terminó, falta mucha población vacunar, están apareciendo muchas variantes virales, cada 15 a 20 días aparece una nueva variante viral, eso hay que tenerlo muy en cuenta, por lo tanto todavía no es solo vacunas recorrer este camino, sino que todavía es vacunas más medidas de protección. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Docena, por su presentación. Le comento que están conectados 72 profesionales. Hay algunos que están en grupo, conectados desde diferentes lugares del país y fuera, escuchando su ponencia. Tenemos diferentes perfiles, ya que tenemos personal de diferentes roles dentro de la atención sanitaria. En ese aspecto tenemos varias felicitaciones, agradecimientos por su ponencia, por compartir sus conocimientos. Y hay una pregunta que está recurrente aquí y quisiera que nos la comentara, aunque ya nos mostró diapositivas con respecto a las diferentes dosis. Pero ya en la práctica, su opinión sobre la tercera y cuarta dosis en vacunas de COVID, como un primer punto.
Sí, bueno, un poco es lo que, como usted mencionaba, lo que yo les decía, a partir de la aparición de variantes, se ha visto, sobre todo para Omicron, que hace falta una tercera dosis. Con eso estaríamos evitando lo que hace la variante de Omicron, que es disminuir la capacidad de los anticuerpos de reconocerla. En la tercera dosis lo que hace es activar clones B y T de memoria y aumenta la afinidad de los anticuerpos. Y esto, si bien era algo que se había pensado desde un comienzo, siempre cuando uno piensa en vacuna y dosis de refuerzos hay que pensar en una dosis al año. Esto no ha sido posible porque han aparecido estas variantes y con la cuarta dosis va a ocurrir algo muy parecido. La vamos a tener que aplicar, pero es muy probable que haya que aplicarla antes de tiempo, por lo cual durante un cierto tiempo, varios años yo estimo, vamos a tener que seguir vacunando a la población. Muchas gracias. Hay otra pregunta siempre relacionada con las dosis, es sobre cómo se ven beneficiados grupos como adultos mayores, diabéticos, hipertensos y adolescentes con estas dosis. Bueno, exactamente lo mismo, digamos, son dos casos distintos, ¿no? Adolescentes de adultos mayores o personas con comorbilidades. El riesgo ahí es si se infectan. Entonces, como hemos visto en estos datos que les mostré en Hong Kong, que es un caso extremo, son adultos mayores sin vacunar. Si estas personas se infectan, estaríamos en la misma situación que estábamos antes de las vacunas. La tasa de mortalidad, si bien no es alta comparada con otras infecciones, si uno lo extiende a la cantidad de contagios que hay, ese 2-3% son millones de infectados y de muertes. Entonces, sobre todo en aquellas personas que son más vulnerables, ahí es donde es más importante la vacunación a partir de la demostración que evita la enfermedad severa. Pero tengamos en cuenta que en esas personas la vacuna no lo hace inmortal. O sea, igualmente, por más que esté vacunado, la persona, si tiene muchos factores de riesgo y se infecta, puede entrar en un estado crítico. Y en adolescentes, en principio, no habría ninguna contraindicación. Ya sabemos que todas estas vacunas son seguras en adolescentes y en chicos, 5 años o más o 3 años o más. Y además pensemos que en estas edades, sobre todo en pediatría, es donde más vacunas reciben. Entonces, ¿por qué no van a recibir esta vacuna que ya se sabe que es segura? Ahí es donde tenemos la mejor capacidad de respuesta frente a las vacunas, y a partir de los 3, 4, 5 años de edad. Muchas gracias. También tenemos preguntas respecto a los efectos secundarios, por ejemplo, sobre alteraciones del sistema nervioso, trombosis. Su opinión, ¿cómo son estas respuestas? Sí, eso es cierto y es algo que consultan aquí en Argentina y yo no voy a negar que hay reacciones adversas como en todas las vacunas. El tema es que aquí aparentemente son más frecuentes o más evidentes, simplemente yo creo, porque se ha vacunado un porcentaje o una cantidad mucho mayor de personas y con vacunas que eran desconocidas. Entonces, ¿existen reacciones adversas? Sí, existen. El tema es evaluar la severidad. Entonces, en algunos casos las frecuencias son muy, muy, muy bajas, han producido efectos adversos severos e inclusive la muerte. No lo podemos negar, pero en el gran porcentaje de las personas vacunadas, las reacciones no han sido de ese tipo. Muchas gracias. Son muy importantes todas sus opiniones por el campo de experiencia suya y todo a lo que se ha puesto durante la pandemia, comentarios y el personal que está conectado también para que pueda diseminar esta información y destruir algunos mitos con respecto Sí. a la seguridad de las vacunas, que muchas veces nosotros como personal de salud podemos fomentar o disminuir la adherencia a las vacunas. Sí, exactamente. Un comentario que le puede hacer es si usted considera la miocarditis producida por la vacuna y los porcentajes en vacunados y en infectados, es muchísimo mayor en infectados no vacunados. O sea, ¿puede haber miocarditis por vacuna? Sí, puede haber. Es muchísimo menor que la miocarditis por infección por COVID. Muy bien, excelente. Doctor, y eh, sabemos que todavía faltan muchos grupos que cubrir con vacunas. Nos mostraba usted los diferentes países, cómo
hay lugares donde no tienen acceso a las vacunas. Sí. Al tener disponibilidad de las vacunas, ¿cómo ve el futuro usted de cada cuánto va a tener que aplicarse un refuerzo? Sí, la pregunta está muy buena. Yo creo que en este momento la prioridad, sabiendo que hay vacunas que funcionan y en cantidad suficiente, hay países que se les vencen las vacunas, la prioridad yo creo que en este momento es frenar la transmisión viral para evitar que aparezcan variantes, porque las variantes son la principal amenaza para la vacuna. Hasta ahora hemos visto que con estas vacunas sistémicas uno puede controlar las variantes, por más que estas variantes disminuyan la eficacia de protección. Dando una nueva dosis, uno recupera esa eficacia, pero si llega a aparecer alguna variante contra la cual las vacunas no funcionen, tenemos que empezar de cero. Entonces, en este momento, principal punto a tener en cuenta, evitar la transmisión, para lo cual hay que hacer dos cosas: vacunar y protección. Yo hace poco estuve ahí en El Salvador y he visto, digamos, algo que me pareció muy importante, cómo usan el barbijo. Lo he visto en la calle, lo he visto en los medios de transporte, lo he visto en el trabajo. Eso me parece que es fundamental y en nuestro país pasa algo parecido. En otros países donde no se usa barbijo, el resultado es muy distinto porque además hay que combinar eso con un porcentaje alto de población no vacunada. Pensemos en Estados Unidos, hay 100 millones de no vacunados. Entonces, ahí tenemos una potencial fuente de diseminación del virus y de generación de variantes virales nuevas. Muy bien. Muchas gracias, doctor Docena. Me uno a todos los agradecimientos por parte del personal que ha escrito del Ministerio de Salud, de otros actores del Sistema Nacional Integrado de Salud, agradeciéndole sus conocimientos y su experiencia que nos ha transmitido a través de esta ponencia. También de parte de nuestra directora, la doctora Xochitl Sandoval, le agradecemos mucho tanto su participación en los proyectos que nos está apoyando, asesorando y esperamos contar con su apoyo y también su conocimiento en futuras ponencias. El Salvador tiene los brazos abiertos también para usted y para seguir aprendiendo y seguir avanzando en este conocimiento de vacunas. Y a todos los que se conectan también, compartir este conocimiento e invitar a la gente también que completen su vacunación, sus esquemas de Sí. vacunación, ya que hay mucha gente que está con solo una dosis o dos dosis, teniendo la oportunidad de poder recibirla y continuar con la medida de protección que muchas veces usted nos dejó claro en esta ponencia, que se pensó en un momento ponerme la vacuna me iba a proteger a no infectarme y tenemos muchas historias de gente que se pone la vacuna, se infecta. Entonces, transmitir que tenemos que continuar con las medidas de protección que han mostrado ser eficaces y evitan el aparecimiento de otras cepas. Unos mensajes finales, doctor Docena, para la gente de El Salvador que está conectado y todos los invitados que tenemos aquí en línea en esta Bien. ponencia. Bien, muy bien, le agradezco mucho las palabras y yo creo que tienen que aprovechar dos cosas muy importantes. Primero, evidentemente, la conciencia que tienen en estas medidas de protección. En muchos países ya digamos, no se consideran. Y segundo, la disponibilidad de variedad de vacunas que tienen, que de nuevo, como Argentina, hay muy pocos países desarrollados que tienen tantas vacunas. Hay muchos países que tienen 2 o 3 vacunas a lo sumo. Acá tenemos 5 o 6 vacunas. Hemos mostrado que distintas plataformas dan una mejor protección. Bueno, aprovechémosla. Entonces, mientras haya vacuna y haya variedad, que la gente reciba la vacuna porque es un procedimiento seguro. Así que bueno, le agradezco mucho. He vivido, estuve pocos días ahí, pero he visto la calidez que tienen ustedes y además, bueno, he sentido en carne propia el muy buen trato que he tenido, por lo cual para mí es un gusto estar hoy aquí compartiendo parte de nuestra experiencia y poder seguir trabajando con ustedes porque realmente me han hecho sentir muy a gusto. Y más ahora también en esta charla. Así que le agradezco mucho sus palabras y lo que ha escrito la gente. Muchas gracias, doctor, y a todos los que se conectan, continuarlos invitándolos para que estén pendientes los días miércoles de los diferentes webinarios que tenemos, siempre temas que permiten llevar la evidencia científica y poderla compartir y aplicarla en los diferentes lugares de trabajo.